Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? A ver si aparece por ahí Fátima. Fátima, manda un mensaje. ¿Estás dentro del Lagar de la Salud? Ya creo que ya tenemos por ahí. Hola, Muy buenas. ¿Cómo buenas, estamos? ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado este reto, por ser aquí Bueno, el estreno. gracias a ti, Juancho. Una maravilla después de la clase magistral que nos dio Paco el otro día. Hoy, Total. hoy con dos enólogas de categoría de proyectos jóvenes y emocionantes de Montilla Moriles. Pues bueno, Bueno, bienvenidos a todos los que estéis por aquí, a los que habéis tenido eh, el coraje de escucharnos, que vamos a intentar ir desarrollando pues una potenciación de todas esas cosas buenas que tiene Montilla Moriles y para que veáis qué grandes cosas y qué desconocidas son. Vamos a comenzar, Fátima, si quieres. Tú claro. eres sevillana y Sí, has hecho un círculo de ida y de venida. Cuéntanos un poco tu historia formativa y de bueno, dónde has ido. pues sí, totalmente un círculo, ¿no? Bueno, pues yo estudié en Sevilla, yo soy de un pueblo de Sevilla, de Montellano, y bueno, estudié en la Escuela de Ingenieros e Ingeniería Química. Pero ya cuando empecé Ingeniería Química, ya sabía que iba a hacer enología. Yo quería hacer una ingeniería y hice precisamente esa porque era la que más se iba por el camino, ¿no? Mucha gente me decía, estás loca, no tiene nada que ver. Sí, sí. Bueno, ya veremos. Total, que terminé ingeniería química ya durante la carrera, como se diluyó ahí un poco, me volvió cuando me fui a Lyon de Erasmus, porque tuve ahí mucho contacto con los franceses, ¿no? En el mundo de la gastronomía. Y bueno, pues terminé y empecé enología. Me lo había propuesto y me lancé. Y eso que, bueno, era simplemente una ilusión, era algo que me llamaba muchísimo la atención, pero realmente nunca había tenido contacto con el mundo del vino porque no vengo de familia de bodegueros, ¿no? Ni de viticultores, nada. Y empecé enología y hice enología en Córdoba, ¿no? En la escuela de agrónomos, donde Cristina también. Y bueno, pues mis primeras prácticas, después del primer año, esa vendimia, me fui a Francia. Yo tenía muchas ganas de volver y fue ¿no? Buscado y en un sitio que no conocía, pero que yo creo que di en la tecla porque me enamoré de ese sitio luego, ¿no? Entonces, pues ¿Y hice las prácticas. qué lugares Sí, de sí. Francia recorriste? ¿Qué lugares, cuáles Pues, pisaste? pues estas prácticas mías empezaron en Languedoc, Languedoc-Roussillon, en una bodega
Domengaida, que venían, bueno, venía el enólogo era de Valdelois, pero venía desde Sudáfrica. Los dueños, uno era sudafricano y otro inglés y americano. Bueno, hay un compendio, también estaba Marquet, ¿no? Enólogo que tú conoces, sudafricano, en el proyecto. Y bueno, ahí llegué yo como peón de bodega, ¿no? Yo no, entonces todavía no había enchufado ninguna manguera, ni había hecho ningún remontaje, ni nada, ¿no? Y bueno, me pasé, mi primer mes fue limpiando barricas, Juancho, un mes y medio limpiando barricas sin que me diera el sol. Y bueno, pues Empezando desde abajo. totalmente. Y como era una bodega pequeñita donde todo, y además todo muy accesible, ¿no? Pues claro, pasábamos mucho tiempo limpiando y con las tareas de la bodega, ¿no? Los remontados, las prensas, tal, pero también nos llevaban al campo y ahí descubrí pues los terruños del Languedoc, ¿no? Vinificábamos también, bueno, eso fue un poco más tarde, ¿no? Porque yo en esa bodega estuve casi 4 años. Vinificábamos en la Liviñé, vinificaban terruños del Roussillon y también más de Languedoc como la Liviñé, ¿no? Y ahí empecé ya a ver esa conexión, a ver esa conexión viña-vino, ¿no? Esa vinificación de cada parcelita. También ellos plantaron allí viñedos, o sea, plantaron cepas que no eran típicas de allí, ¿no? Como el Chenin Blanc, que por la influencia de Sudáfrica, todo muy atrevido, ¿no? El Cabernet Franc. Y allí conociste a una parte importante de tu vida. Y bueno, ahí fue el que me trajo para cerrar el círculo, el que me trajo de vuelta. Sí, allí conocí a Miguel. Lo conocí en esa bodega. Allí venían mucho a visitarme mis amigos de Toulouse, porque esta bodega estaba como a 1 hora de Toulouse. Y un día aparece allí Miguel y bueno, pues allí nos conocimos, nos hicimos amigos y después terminamos saliendo, ¿no? Y pasando por Sudáfrica. Y sí, tuve la oportunidad de ir 2 veces a Sudáfrica y también conocer allí Reineke, Bucanoskloof, un montón de amigos, ¿no? Rickety Bridge, Porcelenberg. Y de ahí y de ese territorio llegar a un lagar del siglo XIX, encontrarte en un espacio en Montilla, donde habías estudiado. Pues sí, vuelvo, bueno, en 2014, ¿no? En 2012 nos conocimos Miguel y yo, y en 2014 pues vengo aquí por primera vez. Y bueno, me gustó mucho el sitio, tenía una viña, bueno, el Cabernet que era más antiguo, la espaldera que se había puesto de Pedro Jiménez era más joven. El viñedo ya te lo encontraste plantado. El viñedo me lo encontré, pero me encontré una parcela muy joven de Pedro Jiménez que he conducido yo. Bueno, y Miguel, ¿no? Cuando digo con Miguel, porque además Miguel me ayuda muchísimo en el campo, ¿no? Lo tengo de peón. La ilusión que tenéis los dos, y él trabaja haciendo las labores de peón ahí para ti. ¿Y cuando llegas allí, cómo seleccionas las parcelas para elegir las variedades, para ver el tipo de vino? Porque tú el concepto que tenías no era hacer un vino en el territorio que estabas, un vino tradicional del territorio, sino hacer lo que habías aprendido, llevarlo aquí. Sí, bueno, a mí me gusta atreverme, ¿no? Y yo tenía claro que quería probar cosas que a mí me enamoraban y de las que, o sea, yo tenía allí en Gaida un macabeo fermentado en barrica, Marsanne y Roussanne, garnacha blanca, garnacha gris y bueno, o sea, Miguel y yo también conocimos muchas otras zonas, viajamos mucho, yo también estuve un tiempo en el Ródano, en Côte-Rôtie, en Condrieu, en Burdeos, ¿no? Un Sauvignon Gris que me enamoró. Y yo quería todos esos vinos. Cuando caté la uva aquí, la uva Pedro Jiménez, yo creía que sabía, ¿no? Que a eso se le podía sacar. Algo que esa diferente. uva algo diferente, que esa uva yo la podía encontrar la quería encontrar en la copa, ¿no? Entonces
pues pensé que ese tipo de vinificación, de fermentación en barrica, ¿no? Y guarda en barrica, pues le podía venir bien con las características que tenía la uva, ¿no? Con ese volumen y con la elaboración, con un tipo de elaboración se podía alargar, ¿no? No hacerlo en joven, sino en un vino con cierto volumen, con cierta persistencia, algo un poco más serio, ¿no? Porque tú te encontraste, porque tú al llegar ahí te encontraste un chateau bordelés, porque eso es lo que es la Gare de la Salud. El chateau en el concepto de Burdeos, no de castillo, sino que el chateau es el lugar que vinifica sus propias uvas, que eso es lo que significa chateau en el concepto bordelés. Y todo el viñedo rodea la propiedad. Y lo que a mí me sorprendió cuando llegué allí, decir, bueno, es que este es un terreno alejado de lo que es el clasicismo que recordamos de la Albariza, porque aquello eran unas arcillas rojas de todo, y un terreno en otra parte más alta, calcáreo. Sí, sí, bueno, pues yo seleccioné, son 8 hectáreas, ¿no? Y nosotros ahora mismo solo vinificamos 2. Y seleccioné por la zona que más me gustó, ¿no? Es verdad que esto está en una zona de transición y tenemos las zonas más altas, son muy calcáreas, son muy blancas, hay mucha caliza activa, mucho carbonato cálcico y la zona colorada, ¿no? Como dicen aquí, pues esas zonas son arcillas, pero también tiene un componente calcáreo, tiene granitos como de, algunos más duros, otros más blandos, incluso de que se deshacen, blancos. Y bueno, en esa parte sobre todo está la Pedro Ximénez y en la parte más alta la Cabernet, ¿no? Y yo seleccioné la parte más alta de la Cabernet y la parcela nueva que tiene 10 años, la parcela nueva para el Barrica, que por aquello de que la habíamos conducido nosotros desde pequeñita, no, tiene un poco menos de 10 años. Y el otro, la otra Pedro Ximénez, que están al lado, la separa un camino, pues esa para el joven, ¿no? Sí. Que hacemos también una versión que llamamos joven, pero tiene una crianza sobrelía en depósito y no me gusta mucho llamarle joven. Ahora probaremos uno de ellos para que nos explique todo. Pero yo también me sorprendió que el viñedo estaba conducido en espaldera. Entonces, sí. Tú, el concepto ese de viticultura que tienes tú, porque sí que has hecho rendimientos bajos, o sea, le has dado la vuelta a muchas teorías, rendimientos bajos, la fermentación en barrica, tratar a la Pedro Ximénez de una forma, con un cuidado exquisito, el trabajo que he visto que haces con la masa foliar también. Yo eso sí que lo tengo claro, que para concentrar, ¿no? Necesito bajos rendimientos, tanto en blanco como en tinto. Entonces, podas cortas, podas muy cortas y lo más importante, que lo estamos haciendo ahora, que bueno, estamos aquí confinados y eso nos ha venido incluso bien, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque estamos podando aquí los dos a saco en verde. Y claro, eso sirve para programar bien la planta y para equilibrar bien la planta y para que la planta esté bien aireada, ¿no? Entonces ahí ya pues nos vamos a quitar tratamiento, o sea, nosotros no estamos certificados, pero estamos en esa vía, en la vía ecológica. Pero tienes ese terreno, Fátima, que es terreno de segunda calidad, no sería eso de los Moriles Altos o de Montilla, no estás en la sierra, en Moriles, pero se demuestra, al final Paco decía el otro día una cosa que es cierta, tanto Jerez como Montilla como Champán son las únicas zonas del mundo que a veces con uva que no es de la mayor calidad se pueden conseguir vinos de calidad. Y si ya le sumas una uva sana, una uva de calidad como la forma que trabajas tú, pues ves ese resultado en los vinos, esa visión diferente. Claro, ¿quién pone un rendimiento como el que tienes tú hoy en la zona? Claro, bueno, yo cuando lo cuento, pues me dicen que claro, siempre la discusión, sobre todo con mi suegro, ¿no? Que es quien me vende la uva, ¿no? La discusión esa, ¿no? Porque todavía hay parte de la uva que llevamos a la cooperativa, todavía no vinificamos todo.
Y bueno, y la reconversión que hemos hecho del viñedo, porque hemos hecho una poda que Eric Moro de Burdeos decía, que me enseñó a mí a podar, decía, hay que decapitar. Y cuando yo llegué aquí en 2015 diciendo que había que decapitar, pues imagínate, Claro, ¿no? claro que Y ahora todos los años decapitamos. Decapitamos todos los años para renovar el viñedo, porque han visto que le viene fenomenal, ¿no? todavía es joven ese viñedo, Sí, sí, sí. Bueno, el tinto un poco más, el tinto tiene ya 20 años. 20 años, ¿eh? Sí. ¿Y qué buscas con ese carácter único? ¿Qué buscas que exprese tu vino? ¿Qué buscas en el vino? ¿Qué concepto buscas? Pues yo busco, o sea, mi prioridad es esa uva que yo cato en el viñedo, encontrarla en el vino. Y de alguna manera sacar todo lo mejor que de esa uva, porque esa uva es la que saca todo lo mejor de la tierra, porque confío plenamente en la tierra y confío plenamente en el viñedo. Y lo que quiero es encontrarme esa uva que yo cato en el vino, ¿no? Perdón. Y todo lo que hago, el acompañamiento en bodega, porque realmente el trabajo está en el viñedo todo el año, ¿no? En Sí. bodega es muy corto, ¿no? Tienes que tomar muy buenas decisiones, y sobre todo en el punto de vendimia, y después acompañar, ¿no? Y cuidar. Y yo lo que busco es la fruta, esa fruta que me va a expresar todo lo que tiene la tierra, ¿no? La cantidad de cosas que expresa. Vamos a probar si quieres A juntos. ver, Yo tengo aquí el Dulas, el sí, 2018, lo tengo aquí ya abierto. y así probamos juntos el vino. ¿Es un vino de pago? Bueno, pues precisamente hace poco teníamos esa discusión. Yo creo que sí, además, bueno, en las investigaciones, porque, bueno, no lo hemos dicho, ¿no? No hemos hablado un poco de la historia de Lagar de la Salud, hemos hablado de nuestra reciente historia, pero Lagar de la Salud tiene mucha historia, son ya 4 generaciones las que han cultivado la vid, las que han elaborado aquí. Nosotros rescatamos la antigua Lagareta, donde yo estoy ahora mismo, ¿no? Lo que veis detrás son las barricas de Dulas Barricas. Y, ¿qué decía? No me acuerdo lo que estaba diciendo. Es, Bueno, es- sí, sí, en, dime, este, dime. en este el terreno notas esa parte de la anchura de la arcilla, esa profundidad. Además, Sí, es un vino limpio y elaborado con una clase, la aromaticidad que tiene y luego la grasa, la densidad que se encuentra en el vino. Es un vino con una elegancia cuando se dice es que el sur, y es un vino que tiene 12 grados y medio. O sea que hoy el mercado que pide vinos con un grado alcohólico más bajo, el vino tiene todas esas cosas que se pueden pedir. A ciegas, no sé de dónde lo pondrías, porque recuerda muchas veces incluso a un Chenin Blanc en ciertos aspectos, esa parte grasa que sí. tienen en toda la zona de Anjou-Touraine y en toda esa parte del territorio. Porque tú Sí, trabajas. a mí, yo tengo muchas veces, no sé, hoy tengo mucho los cítricos, ¿no? Mm, Pero no cítricos limón, cítricos un poco más incluso de naranja, ¿no? sí, da Me cáscara, sale hoy un cáscara de poco, naranja, sí. da cáscara de naranja. Luego además Preguntaban por ahí si era, qué roble era, es roble francés. Los blancos son todos de roble francés, de y luego diferente tamaño. y luego un canto, este Dulas, que es salud al revés, que es en el nombre que habéis Ahí, puesto. ¿no? Sí, Que habéis, queríamos conservar la historia, pero simplemente es una perspectiva diferente. Miramos la zona, estábamos hablando del pago, miramos la zona desde un ángulo diferente y así, dándole vuelta a eso, pues salió ahí, pues Dula, se tiene que llamar Dula, no tiene otro nombre. Pues tú la viña, Mm. tú el trabajo, tú luego despalillas o coges o, o no. Sí, sí. Sí, bueno, nosotros seleccionamos en viñedos, hay que seleccionar, pero ¿No te gusta más el en raspón? tinto que... No, el raspón no lo utilizo, ni en el blanco ni en el tinto. No me aportan. A mí aquí no me va a aportar. Y el batonás, Eso pienso, ¿no? el Batonar batonás sí. si Sí, sí. y se ve esa Entonces, grasa, las lías. sí, sí. Además, las lías es que son súper importantes, Juancho.
Despalillamos, prensamos, tenemos una prensa vertical, como hidráulica, o sea, como las que se ven antiguas, ¿no? Y bueno, que se han retomado para el tinto, pues nosotros con la misma prensa prensamos el blanco y el tinto, ¿no? Y se prensa muy poquito, tenemos un rendimiento bajo. Sí. Desfangamos bien en frío, o sea, hacemos la parcela, la parcela que me preguntaba si era vino de pago, yo creo que sí, y en algunos sitios he encontrado escrito el pago del Lagar de la Salud, pero bueno, Sí. eso los expertos que me tienen que ir... Aparece, y aparece citado antes de la filoxera, lo he encontrado en algún sitio que aparece como tal a finales del siglo XIX. Como Cerro de la Salud también Cerro, aparece en algunos mapas, sí, porque el cerro ese es donde está el tinto. Sí. Tú siempre hablas de innovación, porque tú siempre es una parte, aparte de ilusión, que eso se te ve y la transmites de una forma increíble, innovación. Siempre innovación manteniendo la tradición, que como te gusta decirlo. Sí, sí, porque o sea, la innovación no es más que una evolución y un aprendizaje, ¿no? Y en eso estamos, aquí estamos aprendiendo. Pero siempre tienes que conocer de dónde vienes, ¿no? Sí. Siempre tienes que respetarlo al máximo, ¿no? Eso no quiere decir que te quedes inmóvil, eso quiere decir que conoces y sigues una evolución, ¿no? Manteniendo lo que es la... Yo te hago una pregunta. Yo soy un sumiller o una persona de una tienda. ¿Cómo me convencerías para que tuviera tu vino en mi restaurante? Uy, pues, pues iría primero porque le entraría porque creo que no tendría ningún Pedro Jiménez vinificado así, ¿no? Fermentado en barrica, ¿no? Entonces seguramente por ahí eso ya le haría el clic, ¿no? Y después pues le hablaría de todo el trabajo, ¿no? De todo el trabajo que hacemos en el viñedo y bueno, por ahí yo creo que a muchos los he convencido así o los he engañado así. Sí, porque tú además has roto otro de los mitos esos en Montilla que cuesta tanto vender. Tú has ido y Así tengáis que Victoria Ordóñez hace uno, ¿verdad? Sí, sí. Claro, sí, efectivamente. Pero no está en Montilla, no está en Montilla. No, ahí en Málaga, Pero sí, en la sí, Sierra además de Málaga. lo conozco. Buenísimo. Pero claro, tú te has implicado directamente en lo que es la salida de tus vinos, en ser tú la imagen de tus vinos, explicándolos y de primera línea, convenciendo a gente para comprarlos. Sí, sí, sí. Es que yo lo hago todo. O sea, es que yo estoy, es que sí, bueno, tenemos distribuidores, ¿no? Porque yo no lo puedo vender a cada restaurante, eso ya es imposible porque solo me tendría que dedicar a eso, ¿no? Pero sí que voy mucho al cliente final, aunque no sea yo la que se lo vende directamente, pero sí que conozco a muchos, a la mayoría finales porque es importante que de tu mano conozcan Claro, el producto, cómo lo hacen, ¿no? como dicen por ahí, abriendo De dónde botellas viene. y dándolo a probar, porque ese es el mejor reclamo que hay, abrir botellas, porque tienes aparte del Dulas fermentado en barrica, tienes el otro, que tiene también un breve paso por lías, que está extraordinario. Y además que pasan, cuando lo dejas un par de años, el vino fabuloso. Todavía no tenemos un histórico allí, pero ese vino, ¿qué diferencia tienes del que le pasa por barrica? Ese lo trabajas en acero, ¿verdad? Sí, la gran diferencia, bueno, la diferencia que hay entre los dos, ¿no? Es que, bueno, también, pero eso es un poco por logística y por el frescor que yo busco en el vino, ¿no? Quizá en barrica, busco mucha untuosidad, mucho volumen, pero que haya un equilibrio con el frescor. Por eso lo cogemos antes. Y es de una viña un poquito más joven. Entonces, por el que es el fermentado en barrica, tiene 12,5 y del que tú hablabas, que es el fermentado en depósito de acero inoxidable, Vale. ¿Qué es eso? que es el que llamamos joven, ¿no? Tiene 13 grados porque se recolectó una semana después de una viña un poco mayor
y aquí no hacemos tanto trabajo sobre lías como en la barrica, que semanalmente hacemos un batonaje, ¿no? Durante los 8 o 10 meses, en función de la añada que está en la barrica, todas las semanas hacemos batonaje y todas las semanas o cada 2 semanas rellenamos, porque no hay crianza biológica y no hay oxidación, bueno, la microoxigenación que haya en la barrica, ¿no? Además que Y este es el sí que está sobre lías finas, ¿no? Que a mí me gusta desfangar bien, como decía antes, limpiar bien antes de que arranque la fermentación, pero después de la fermentación no me gusta vaciar. No me gusta vaciar porque esa lía es muy importante. Yo recuerdo en Domengaida trabajábamos mucho con las lías. Las lías de Sauvignon Blanc, que era el primero, ¿no? que se preparaba y tal, las lías de Sauvignon Blanc se ponían en el Syrah. En el Syrah. Se utilizaba para el tinto. O sea, era como un ingrediente natural. Ese es un clásico Esa para darle práctica frescura. Y para Sí, darle sí. frescura al vino. A mí me recuerda mucho, este vino tuyo me recuerda mucho a alguno del sur de Italia. Me recuerda, por ejemplo, a algún tipo Fiano de Avellino, porque a mí me Sí. da que tiene alma del sur, pero espíritu del norte. Porque lo pruebas a Es que ciegas. yo soy un poquito del norte, No. aunque no lo parezca hablando, pero mi familia materna es de León, así que Pero será por ahí que me viene. se nota que buscas la frescura y al final ves que se puede conseguir. Es un ejemplo de otra línea, de otra vía increíble y que existe allí, que creo que es fabulosa. Y ahora háblame un poco, porque decía antes Juan Márquez una cosa, que tienes un Cabernet extraordinario, que parece mentira. Yo soy reacio, pero cuando probé el Cabernet me convenciste que el vino estaba formidable, una madurez fabulosa, no tenía piracinas, tenía una madurez y una redondez, no tenía esa tanicidad tan salvaje y la frescura que tenía el vino. Ese lo saqué de Claro, las viñas aquí que son más viejas de arriba, de la zona alta que tenéis. sí. Ahí es donde, porque de Cabernet tenemos un poquito más que de Pedro Jiménez. Entonces el Cabernet sí que hizo una selección más, yo iba flechada a esa parte y ya te digo que esa parte fue la que empezamos a renovar los brazos, porque la viña estaba un poco como atragantada, ¿no? Como un poco, aquí se poda la espaldera un poco como el vaso y tal, y yo creo que no se está acostumbrando, no se acostumbra a renovar, y a mí me gusta renovar la madera, ¿no? Bueno, Y luego has hecho encima un vino con roble americano y uno con roble francés. sí, ¿Qué sí, buscabas ahí? pues es que no lo iba buscando, realmente me lo he encontrado porque Has buscado Burdeos y Rioja. sí, bueno, realmente ya te digo, yo aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y cómo se comporta y empecé con roble francés porque y con tonelerías que conozco bien, francesas. Pero claro, las conozco bien, pero yo he trabajado más con Syrah, ¿no? Sobre todo con Syrah, entonces Muy diferente. esto es todo un reto, ¿no? Pero bueno, había que empezar por algún sitio. Entonces empecé con francés porque yo no había trabajado nunca con roble americano, pero mi amiga Victoria de la tonelería Butch me dice, Fátima, tienes que probar esta barrica que además se llama Un americano en París. O sea, es un americano muy afrancesado y por ahí me convenció. Y la verdad es que la probé y embotellé esa barrica, ¿no? Y nos gustó tanto que a mediados bueno, el año pasado, a mediados de la evolución de cuando el otro estaba envejeciendo, esa barrica que había probado, compramos más barricas de lo que nos gustaba, ¿no? Por eso hemos sacado 2 veces americano, Al como final 2 a lo lotes. mejor haces uno de mezcla de las dos barricas. Bueno, pues a lo mejor. De momento hemos sacado eso porque teníamos 2 personalidades en la bodega y no quería ensamblarla. Quería mostrarla y tener un poco de feedback, ¿no? de lo que iba gustando. Y tengo clientes que le gusta el americano, clientes que le gusta más el francés, hay de todo, ¿no? Todavía Que no hay conclusión. tus vinos no parecen de zona cálida, ese calor y de todo, muestran otra vertiente diferente. Tengo la suerte de contar con una acidez, la verdad que no es normal, porque tenemos un poquito de Syrah también aquí, en una zona igual de calcárea, pero un poquito más baja.
que no es eso lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la variedad y el Sí, portainjerto. Y ahí me baja muchísimo la sira. Y, por ejemplo, la sira todavía no me gusta mucho, ¿no? sí. Además, tenemos unas cuantas plantas, eso fue una prueba. Pero en el Cabernet sí que parto con una acidez muy alta para aquí, ¿no? Y un muy buen pH. Entonces es fácil. Y es muy suave. Claro, aquí no No tenemos unos tiene, taninos, evidentemente. Estamos en Córdoba. sí. Y para, Pero para terminar, ujú, quería abrir otro. Bueno, ¿algún día piensas hacer un vino tradicional de Montilla? Porque tienes ahí una bota especial que estuvimos viéndola, que parece esos sí. amontillados torcidos que le llaman palo cortado en Montilla. ¿Sí? Pero ¿piensas alguna vez hacer vinos tradicionales, algún fino o algún amontillado? Sí, hay algo ya por ahí cociéndose. Sí, 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 sí que me gustaría. Además, me gustaría conocer, pues probar, ¿no? A qué saben esos pagos de la sierra y ahí investigar por ahí sí, y ver qué podemos sacar. pues Sí, sí seguro. que me gustaría y lo tengo en mente, lo tengo en mente. Lo Y tienes después en... aquí tenemos también algunas pruebas de algunas pruebas un poco locas en barricas pequeñas y tal, que me dicen por ahí la botita. Eh, pero sí, con el tiempo espero que sí, me Claro, encantaría, ¿no? es un vino de garaje al final. El tuyo es lo que es un Sí, chateau, sí, porque sí. tu Nevén hacía el balandrón en un garaje y era un chateau. Claro. Y el tuyo, el lagar, que lo tienes además ocupado por todos los espacios, por todos los terrenos, con las barricas, con los depósitos. Tienes ahí los distintos espacios Voy de colonizando poco poco a a poco. poco que lo vas haciendo. Pues no sabes el placer tan grande que ha Para mí sido. sí que es un placer, Qué gusto da Pancho. ver el futuro. ¿Quién puede decir que no hay futuro eh, en Montilla con gente como tú, con esta ilusión, con estas ganas? Y invito a todos a conocer el proyecto y estos vinos que son estupendos. Hay que apoyar todas estas líneas porque Montilla Moriles tiene una diversidad de vinos extraordinaria. Sí, Muchísimas gracias. muy rico. Muchas gracias, Muchas gracias de Juancho. corazón, Fátima. Igualmente, Hasta, muchas gracias a todos. hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver si encontramos a Cristina por aquí. Qué personalidad más arrolladora, qué gusto. El futuro está asegurado con gente así. Bueno, ya tenemos a Cristina por aquí, que es otra crack absoluta. Muy buena, Cristina. Hola, Juancho. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muchas Bien. gracias por haber aceptado esta provocación Uy, grande. A ti voy a comenzar con una gracias. pregunta que es casi musical. Como decía Barney, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Uy, pues buena pregunta. Pues creo que llegué casi de casualidad. Yo iba por otro camino totalmente diferente. Yo estudié química y las cosas, yo que sabía que quería tirar por el tema de los alimentos y era lo que a mí me llamaba la atención. Y aparecí a hacer prácticas en Bodegas Moreno. Y yo no había probado una Montilla en mi vida, alucino de vez en cuando, pero amontillado y oloroso en nada. Y me encontré en Bodegas Moreno, en el laboratorio, y me encontré con José Ignacio. Y bueno, pues creo que es un poco el culpable de que yo acabara haciendo enología. Hay cosas peores en la vida, pocas, ¿Verdad? pero Pocas, pero algunas. encontrártelo es ya seguir otro camino. Totalmente. ¿Y tú estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste en Córdoba? Yo estudié en Córdoba, estudié química en Córdoba y luego, bueno, le costó trabajo convencerme, pero me convenció para meterme en enología y estudié aquí también. Con la suerte de que volvió a llamarme de práctica y la carrera de enología la hice trabajando en Bodegas Moreno, o sea que tenía unas prácticas de verdad privilegiadas, porque todo lo que me explicaban en clase luego lo ponía a prueba en la bodega, me dejaba hacer lo que quisiera. Así que ahí tuve suerte. De todo. Y ahí y estos vinos ¿cómo te captaron estos vinos? ¿Cómo te comenzaron a gustar?
Pues yo creo que poquito a poco empecé, en Bodegas Moreno era un espectáculo, tenía una cantidad de botas tremenda. Yo mi primer trabajo allí fue analizar y catar todos los amontillados y los olorosos. Los primeros días me quería morir porque yo decía a las 8 de la mañana con los amontillados, pero empezaron a engancharme por todo el trabajo que yo vi que había detrás de ellos, la magia que tienen y que al final está bebiendo el trabajo de muchas personas, porque a lo largo de vinos que llevan en botas 30 años, ¿por cuántas manos han pasado, no? Y empezaron a engancharme poquito a poco, tanto que aquí estoy. O sea, ¿Y cómo llegas a Lagar de los Frailes? A un sitio histórico como Lagar de los Frailes, de generaciones, todo. ¿Cómo llegas? pues ahí tuvo también bastante culpa José Ignacio y un compañero de la Asociación de Sumilleres, Joaquín, que conocían al dueño del lagar y se pusieron en contacto. Tienes que ir al lagar porque te va a encantar. O sea, José Ignacio fue un día, me llamó en la puerta y me dijo, ya puedes venir mañana porque esto te va a encantar. Y efectivamente fui y me empezó estuve con Cristóbal, con uno de los dueños, y empecé a probar botas y yo dije, esto es único, yo esto no lo he probado en Montilla, yo conozco mucho vino de Montilla por no decir casi todo, digo, y esto yo no lo he probado aquí, en Moriles, ni nada, tenían algo muy especial. Y bueno, pues empezamos a trabajar hace 4 años allí. Pues yo recuerdo cuando conocí estos vinos que iba a hacer una cata para la Sherry, que se llamaba la cara B de Montilla, para intentar dar oportunidad a bodegas desconocidas, y me mandó, sin etiqueta ni nada, me mandó de vuestros vinos, ¿sí? Los mandó allí y le encantaron a todos los miembros de las Sherrys y todo, y a partir de ahí pues, se hizo una publicidad enorme. Cuando llegasteis el año pasado fue un éxito enorme el que tuvisteis. Pero claro, fíjate, Sí. estaba viendo antes, consultando aquí en un libro que se llama La crisis de la filosera en el viñedo cordobés, y estaba viendo que Los Frailes ya era un sitio súper conocido en el que la filosera al final se comprueba que llega en el 88, en 1888 a Córdoba desde el sur, y ya en el 90 está destrozado casi todo de la parte de Moriles, está destrozado, y el viñedo donde trabajas hoy, que era es la zona más alta de Moriles, 370 metros, si no recuerdo mal, y ya viene que Los Frailes es el primer lugar donde se hace el examen de los viñedos de filosera. Mira. Es algo fantástico ver toda esa historia, que estás trabajando en otro lagar, como el Lagar de la Salud, en otro lugar del siglo XIX, con una gran... con todo lo que se está haciendo hoy. ¿Y qué te encuentras allí cuando ves el tipo de suelo? ¿Qué ves con los vinos que tienes? ¿Qué potencial ves esos suelos? Porque es un suelo que le llamáis allí hojaldrado, pero Sí, es igual que la Barajuela, porque es como es igual. de la Barajuela de Macharnudo, de Maína o de tantos sitios de Jerez. Sí, sí, es el mismo suelo. Yo cuando llegué allí, esa parte de Moriles, además, yo creo que es la más desconocida. Y cuando llegué allí empecé a ver el suelo es una maravilla. Y aparte, en Lagar de los Frailes se da dos casualidades. Tiene muchísima influencia en los vinos, primero por la uva, la influencia que tiene en el viñedo. Y segundo, porque tuvieron el acierto de cuando ampliaron la bodega está semienterrada. Hay una parte de la bodega que está semienterrada en albariza. Entonces, toda la humedad que retiene esa albariza llega a la bodega directamente. Entonces, eso ha hecho que las condiciones de la bodega sea maravillosa para estos vinos. La levadura de flor vive todo el año y eso hace que estos vinos sean tan especiales. Y yo creo que todo es la albariza que tenemos, por un lado y por otro. Claro, pero fíjate que vosotros, es curioso porque en Moriles es diferente a Montilla. En Montilla los finos terminan la crianza biológica y comienza la oxidativa. Y en Moriles vemos vinos como el vuestro, que tiene 20, 25 años y no comienza a hacer la oxidativa. ¿Qué diferencia encuentras tú como enóloga entre Moriles y Montilla para que se dé eso en Moriles y no se dé en Montilla? La uva. La uva es muy diferente. Tú cuando ves la uva en Montilla, la piel más fina, muy transparente y es más sutil, como quizás más elegancia. Sin embargo, en Moriles el ollejo es un poquito más vasto, más dorado. Y eso al final llega al vino. De la misma manera que todo, llega al vino. Y aparte, el ritmo de maduración.
Sí. En Moriles el ritmo de maduración de la uva es más lento que en Montilla. Ahí yo no sé si por la altitud, porque por la forma tiene más horas de sol, le cuesta más trabajo, pero al final siempre la vendimia en Moriles empieza como un mes después que en Montilla. Entonces son vinos, siempre lo digo, son vinos un poquito más lentos. Vísteme despacio que tengo prisa, pero ellos van a su ritmo. Pero ellos tienen una personalidad muy diferente y yo creo que es por eso, por los tiempos de maduración. Dice creo. Juan Márquez que el rendimiento, que es peor rendimiento en Moriles respecto a También. Montilla. También es bastante peor rendimiento. Tenemos, aparte de Moriles Alto, mucha menos materia orgánica, quizás. Tenemos unas viñas un poco que luchan a diario por sobrevivir. Hay menos rendimiento, el grado cuesta más, a veces cuesta más conseguirlo, entonces son las que llegan casi supervivientes, a veces, Claro. algunos años. Entonces Fíjate que también es una la personalidad altura, que le llega al vino. vosotros también estáis en un lugar que sorprende porque estáis en una zona alta y a mí lo que me sorprendió es el viento. O sea, Sí. el viento que tenéis que es diferente respecto a otras zonas más bajas y más guarnecidas. Y eso también debe influir en esa finura que tienen al final todos vuestros vinos. Sí, yo creo que al final tenemos un sitio privilegiado dentro de Moriles Alto. Primero por la hondonada que hay del viñedo, que tenemos varios, hace que tengamos diferentes zonas de viñedo, porque la materia orgánica tenemos muchísima erosión, que es un problema, pero al final tenemos diferentes tipos de uvas en la misma parcela y eso también te permite trabajar de otra forma, o nos va a permitir, espero, trabajar de otra forma. Sí. Y bueno, eso Y al de esas, final... y de esas 11 hectáreas, Cristina, tú sabes cuando tienes la uva, cuando ves la uva, la maduración, qué puede ir para los vinos de crianza biológica y qué puede ir para oxidativa, o qué vinos, cuando ves de las distintas partes que tenéis, o todavía no te ha dado tiempo a conocer en suficiente. Todavía no me ha dado tiempo porque ahora mismo no podemos elaborar. Cuando yo llegué, la maquinaria para vendimia estaba muy obsoleta, entonces pues decidimos, y la viña necesitaba trabajo y cariño, y entonces tomamos la decisión de no vendimiar y recuperar la viña y empezar a montar un lagar en condiciones para obtener un vino de calidad. Nosotros perseguimos siempre un vino de calidad. Para eso necesitamos que todo vaya en consonancia. Pero sí tengo muy claro estos 4 años que he ido observando la uva y el viñedo, que la zona baja es la que tiene más calidad y la zona alta es la que más le cuesta, y quizás esa sí iría bien para más oxidativa, porque al final tiene un carácter totalmente diferente, es una uva muy diferente a la que hay en la parte baja. ¿En qué vinos estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué líneas estás trabajando en la bodega? Nosotros tenemos 2 líneas. Hicimos una línea que es Lagar de los Frailes, que tenemos el fino, que tiene unos 7 añitos, Sí. y el amontillado Lagar de los Frailes, que tiene unos 20 y tantos, 25, cosas así. Fíjate que le dices 7 añitos para que veas el complejo que tenemos cuando un Petrus o la Romane Conti tienen 2 años, o sea, 1 año y medio, para que veas. Pues sí, este es casi hablamos. el niño chico, es casi el niño chico de la bodega. Ahora hemos sacado otro fino, más chico todavía, y con 3 años, y ese, bueno, ese es el bebé, ese es el casi más mimado. Y ese de 20 y tantos que está ya más en el más allá, más que en el más acá. Que es el que tengo aquí en la copa. Este es una cosa muy rara que me encontré allí. Cuando yo llegué, lo primero que tuve que hacer es clasificar todas las botas. Había las 340 botas, las caté, se clasificaron, pero nos encontramos un cachón de botas que no se había tocado porque fue de la última vendimia que hizo el padre de Cristóbal y de Charo y de Lol. Y bueno, pues estaba allí como un poco de romanticismo, no se había tocado, el cachón igual, y yo me encontré primero unas soleras espectaculares, pero con una concentración tremenda en acidez, en salinidad, habían perdido grado, pero de buenas primeras cuando voy subiendo me encuentro en la criadera un vino muy oxidado. Y yo pensé, digo, bueno, pues esto, criadera de amontillado y ya llegará y ya está, otra cosa no podemos hacer. Cuando yo volví después de verano, mi sorpresa es que había salido velo de flor. Digo, ¿esto cómo va a ser? Tenía más grado alcohólico, digo, esto no puede ser. Empezamos a mirar y bueno, un velo de flor muy finito. El vino que estaba oxidado había vuelto a fino,
que tampoco me lo explicaba mucho, pero es así. Y tenemos 4 o 5 bocois que hacen lo que quieren. Es muy bonito embotellarlo, pero es el que más trabajo me cuesta. Porque un día están en fino, llega 2 semanas después y están un poco ya casi más oxidándose, sin velo de flor. Pero es un fino que ahí está, y yo creía que eso iba a durar poco, pero yo llevo 4 años y el fino sigue igual. O sea que... Se ha dormido. Se ha dormido totalmente. Así que una maravilla de vino. Y tienes luego pues la línea aquí que tengo para compartir. Aquí que tengo A Terrevuelos. Terrevuelos. Primero, ¿de dónde viene el nombre de Terrevuelo? Terrevuelos es que aquí entra en juego Alfonso, que se asoció con los hermanos Pérez para poner en valor un poco los vinos de la zona, y él es un gran aficionado a la fotografía, y escuché una historia de un chico que a él le gustaba hacer muchas fotografías. Este chico tenía es disminuido psíquico, pero su pasión era hacer fotografías y los aviones. Y entonces él, cuando va al colegio con los compañeros, va retransmitiendo el viaje del autobús como si fuera en un avión. Y bueno, y a él cuando le dicen, ¿cuándo vas a volar? Y él le dice que no va a volar, que él te revuela. Que es un poco, pues eso, volar con los pies en el suelo. Un poco también nuestra filosofía. Intentamos hacer algo un poquito diferente, pero teniendo los pies en el suelo y sin perder las perspectivas. Y por ahí salió. ¿Y qué me dices de este amontillado de Terrevuelo? Este amontillado tiene cerca de 40 años. Es totalmente natural. Ha nacido en el lagar con uva y mostos del lagar. Y ha sido la evolución. Se perdió la flor, empezó a ganar alcohol y es lo que tenemos. Es una complejidad tremenda. Pero a mí lo que más me sorprende, sobre todo, bueno, el nariz es un espectáculo, pero sobre todo me sorprende la boca. Porque es una amontillado de 40 años, pero tiene una acidez y una salinidad que no parece casi como un cuchillo a veces, ¿no? Pero es sorprendente, refresca mucho, no... Eso es lo que yo llamo sapidez. Exactamente. Porque esa es la parte de la piedra que da. Vosotros ese viñedo en vaso que tenéis maravilloso, todo ese terreno, y aquí se nota, porque además tiene ese toque, esa parte ancha que tiene Moriles, pero luego tiene una frescura muy grande. La verdad es que es un vino de dolor. Estamos en Semana Santa, en Viernes Santo, es un vino perfecto para hoy, pero de placer, porque al final este vino te duele, pero quieres seguir bebiendo un poco Totalmente. de él. Luego, yo creo que tú eres una rara avis, tú perteneces a la Asociación de Sumilleres de Córdoba. Sí. Entonces tienes una visión perfecta que te ha dado una idea diferente de lo que es el mundo del vino, porque tú catas con ellos, vas a los concursos, les conoces y eres enóloga. Entonces, sí, estoy un poco infiltrada. Claro, entonces tú ves ahí, entonces, ¿qué falta para convencer a estos sumilleres de la grandeza de estos vinos de Montilla Moriles? Bueno, yo creo que necesitamos muchas cosas, aunque creo que en los últimos años se está trabajando muy bien desde el Consejo Regulador, se está apostando por la formación, que yo creo que es fundamental. Sí. Y eso está llegando, y a los sumilleres, a mí me encanta cuando viajo y estoy con ellos, porque todos hablan maravilla de los vinos de Montilla Moriles, ¿eh? No te encuentras a ninguno que te diga, todos están deseando saber más, conocer más y venir. Y yo siempre lo digo, la única forma de conocer Montilla Moriles es viniendo, andando por las albarizas y viendo las viñas. Es la única forma casi de entenderlo. Y a mí esto me ha permitido ver la visión que ellos tienen y ver que podemos hacer muchísimo, que Montilla Moriles tiene mucho que decir y que nuestro escaparate y nuestros embajadores tienen que ser los sumilleres. Y ellos ahí están, ellos nos están apoyando. Entonces, pues bueno, pues vamos a coger esa ayuda. Y los restaurantes, porque estos al final son vinos para beber comiendo. Totalmente, son vinos para comer. Además, las armonías que te permite cualquiera de ellos es increíble. Una comida entera, yo creo que puedes armonizar con cualquier comida. No hay nada que se le resista a estos vinos. Entonces, a los sumilleres también son vinos que bueno, les ponen el trabajo un poquito más fácil.
que también a veces supongo que se agradece. Entonces yo creo que por ahí tenemos que tirar. ¿Y qué falta? ¿Comunicación? ¿Qué manera? Porque ves los cursos ahora mismo que organiza el Consejo Regulador, están llenos, hay overbooking, Listas formadores de de espera. formadores igualmente, y listas de espera. Entonces, ¿qué falta para dar ese salto final? Que se lo crea la gente. Yo creo que empezar primero creyéndonos lo que tenemos, apreciando lo que tenemos y trabajando mucho. Estos vinos tenemos una calidad tremenda, son espectaculares todos y eso no lo ponemos en duda ninguna de nosotros, pero son vinos que necesitamos que sean estables, que todo el mundo, que si yo compro una botella en enero y una botella en marzo, el vino sea similar. Sabemos que es muy difícil que sea igual, pero que sean similares. Eso necesita un trabajo detrás, una organización, organizar la trazabilidad, eso tiene mucho trabajo y eso necesitamos conseguirlo. Hay bodegas que lo hacen maravillosamente y otras que, bueno, pues necesitan un poquito a lo mejor de ayuda o saben hacerlo, pero los medios a lo mejor de las bodegas pequeñas cuesta más. Lo digo por experiencia, cuesta bastante más. Pues sí. Tú fíjate, Y si Séneca llegó a ser una institución en Roma y el Emirato y el Califato llegaron a todos los lugares, ¿cómo no van a llegar los vinos de Montilla Moriles? exactamente. Pueden llegar, yo creo que estos pueden llegar a donde quieran, a donde queramos. Sí, efectivamente, falta esa confianza. Otra Sí. pregunta que tenía para ti, Cristina. ¿Tú qué falta en Montilla, en una tierra de calidad, donde yo creo que ahí nunca se ha hecho un vino de más calidad en su conjunto que hoy, en Montilla Moriles? ¿Qué falta para que dé ese salto las bodegas? Porque aparte de quererse, ¿qué es lo que falta, lo que ves tú dentro de las bodegas que falta en los lagares, en muchas de ellas? Buena pregunta. Yo creo que falta, cuando tú tienes un proyecto tuyo propio al que le dedicas tiempo, dinero, esfuerzo, te quita el sueño y le dedicas tu vida, llega un punto que pierde objetividad muchas veces. Y entonces es bueno, y a mí me ha pasado, y lo digo por experiencia, es bueno que alguien de fuera o que un técnico o que alguien te diga, vas bien, pero por aquí puedes ir mejor, puedes mejorar. Yo creo que eso muchas veces ahí fallamos mucho, porque necesitamos tener otro punto de vista, alguien que nos diga, que nos asesore, que nos diga cómo mejorarlo, porque nosotros podemos estar haciendo, pero a lo mejor nos falta o la idea o el conocimiento o lo que sea. Entonces necesitamos siempre tener una asesoría, alguien que nos vaya guiando o que nos ayude a mejorar. Y yo creo que en algunas bodegas eso ahora mismo, por desgracia, adolece. Es verdad que son bodegas pequeñas, que eso cuesta más trabajo, pero yo creo que al final es un beneficio para ellas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Los viajes que voy haciendo desde hace tantos años, el último hace 2 meses, o 2 meses y algo, veía de una capacidad de vinos enorme, de una ilusión de la gente grande, pero veía un problema principal, y es que las botas no están clasificadas. No. O sea, están situadas, no se ponen los vinos en el lugar correcto, tú ves la bota punta está en un lugar las que no son las adecuadas, ves cerca más altas, las partes más altas que no es lo más correcto, o sea, ves las que están más cercanas de los lugares de aire. Entonces, ves además que no están bien construidas a veces los solerajes. Entonces, yo veo que se necesita gente que les ayude en esa parte a clasificar todos los vinos. Hay pocos, es verdad que hay pocos enólogos en Montilla, Sí. pocos enólogos y poca gente que comercialice el vino. Son los 2 hándicaps que veo yo. Pero habiendo una persona como tú, con el talento que tienes, con la ilusión, con el conocimiento, con las ganas, a mí me resulta sorprendente que haya muchas bodegas estando tan cerca allí, pues que no les puedas asesorar tú. Gracias. Pues no sé, yo creo que al final todas tienen que ver lo que... Cuando tú tienes una bodega, y además las bodegas pequeñas, yo creo que las bodegas pequeñas en cierto sentido son más difíciles que las grandes, porque al final las grandes tú puedes mezclar, puedes jugar con los vinos y consigues. Con las pequeñas es más difícil. Tú tienes que conocer muy bien la bodega, tienes que conocer muy bien todas las botas, clasificarlas y situar los vinos donde deben estar.
Y eso es un trabajo que sí, que debería hacerlo enólogo o debería hacerlo algún técnico, porque no por nada, simplemente tener una visión menos romántica, porque al final llega un proyecto de fuera y no te guías tanto por sentimentalismo, aunque también los pueden. Y entonces las decisiones son más prácticas y al final optimizar los productos y más o menos guías los productos. Dices, tengo 7 productos, pues a lo mejor me tengo que quedar con 5 o ver cómo hacerlo o alargar criaderas porque necesito que el vino tenga más recorrido. Eso al final es trabajo cierto del enólogo, del capataz y ahí pues sería interesante que las bodegas apostaran por eso. Fíjate cómo se nota en esa parte, que lo sabemos bien, cómo hay bodegas que se les acaba el vino, que se quedan sin vino, porque no hay una previsión, no hay ese concepto. Cuando hay la materia, porque la materia se ha trabajado bien, hay suelo, hay materia, porque hay unas botas extraordinarias, pero falta ese reorganizar, saber qué productos. No puedes sacar 7 finos, porque no hay mercado para 7 finos. Entonces tienes que tener claro los lugares de mercado, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Además, yo desde que entré en la asociación es una de las cosas que he aprendido porque a mí me llega todo lo que ellos opinan y al final eso lo vas transmitiendo al trabajo. A mí el vino que más me gusta o el que más... eso nos pasa a todos. El vino que más me gusta a lo mejor no se vende. Entonces, el feedback que yo tengo con los compañeros, que al final te van diciendo y vas viendo y por dónde va el mercado y por dónde te va diciendo mucho. Y al final se trata de eso, de ver realmente, de optimizar los recursos que tienes, de sacar unos productos de calidad y que tú puedas mantener en el tiempo y que tú puedas, que se programe la saca cuando se vaya a rociar para que el vino no pierda. Cada bodega tiene un carácter y esos caracteres hay que respetarlos y porque es el sello de ese vino, pero por eso mismo el trabajo es muy importante de organización y de ver cómo se hace y cómo organizar todo, ¿no? Y en la bodega, ahora que estás haciendo vinos, ¿habrá algún blanco sin crianza biológica? Yo creo que puede. Yo creo que puede. Bueno, ya tenemos varios proyectos y yo creo que de aquí a 2 años podremos elaborar nosotros en la bodega, ya la viña estará en condiciones y por ahí me gustaría hacer algo de eso, hacer algo distinto dentro de Montilla Moriles, pero algo un poquito diferente a lo que tenemos. En lo que, ¿en qué línea? ¿Y algún proyecto tuyo en un futuro de hacer cosas propias? Porque la grandeza al final de la gente que hace vinos en distintos lugares es que termine haciendo, como siempre recuerda Ramiro Ibáñez, hacer sus vinos, porque al final ponerle el sello de su identidad. Pues sí, a mí me encantaría poder tener mi proyecto y poder hacerlo. ¿Y por qué no? Yo creo que en un futuro a lo mejor lo consigo, pero sí me gustaría. Yo creo que todos los enólogos al final queremos tener algo así y al final los vinos que hacemos y todo ponemos mucho de nosotros. Entonces, al tener algún proyecto propio, yo creo que sí. ¿En qué modelos te fijas tú de los vinos? ¿Qué modelos te gustan? ¿Qué lugares? ¿Dónde miras tú? Uy, este mundo es muy amplio y al final tengo un defecto, me gustan casi todos los vinos. Entonces, pero a mí yo al final me fijo en vinos bien hechos. Y es algo desde que trabajo en esto que me fijo mucho cuando un vino está bien hecho, se nota. Cuando hay mucho trabajo detrás, cuando hay cariño. Y yo creo que por ahí va la línea, da igual que tengan más acidez, más azúcar, más no sé qué. Al final lo que transmite el vino es trabajo y pasión. Y a mí es lo que me fijo y es lo que me llega. Cuando un vino está bien hecho, cuando está cuidado, cuando puede estar mejor, peor, puede tener más aristas o menos, pero el trabajo se nota y eso al final es lo que vale y lo que llega y lo que se queda. ¿Y tú compras vinos? ¿Qué tipo de vinos compras? ¿Qué tipo de vinos bebes en tu casa? Me gusta probar de todo. Me gusta ir probando todo lo que llega. Aquí es cierto que en Córdoba no tenemos un mercado muy amplio de vino, entonces te limita bastante. Pero ya se te ve tu curiosidad que estás en la Asociación de Sumilleres probando vinos, compartiendo con un montón de gente. Eso es una suerte tremenda, porque probamos vinos que probablemente